Hey, 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 bienvenidos a Perípatos, el podcast que se quedó sin temas y entonces tiene que repetirse y divagar. Pues sí, son ya casi las 12 de la noche del día lunes, el día que usualmente publico los podcasts, y la verdad, les voy a confesar, no tenía un tema preparado para esta semana porque, bueno, no, digamos que lo que quiero hacer con el podcast creo que no tengo que consultarlo mejor y ver qué tal, plantearlo por escrito, a ver qué tal funciona. Y mientras tanto, los temas de actualidad no están tan candentes ahorita como lo podrían haber estado hace un mes, a principios de año, por ejemplo, o el año pasado con la campaña electoral en los Estados Unidos. Y Venezuela, bueno, estancada en lo mismo que lleva 20 y pico de años estancada. Oye, qué feo decir eso ya, 20 y pico de años estancada en lo mismo. Qué terrible. Bueno, la cosa es que de todas maneras no quiero perder el hábito de hacer un capítulo cada semana, pero además creo que al final de cuentas sí apareció un tema que creo que debo plantear, pero solo a nivel de planteamiento, porque es un tema peliagudo, un tanto difícil y muy fácil de distorsionarse, pero que creo que debe ser poco a poco hilvanado, y por eso lo primero que hay que hacer es plantearlo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, paso a la siguiente sección a hablar del tema. Bien, el tema en cuestión es que he estado leyendo sobre los Estados Unidos y la situación político-partidista en el hegemón del norte, y no puedo más que confesar que estoy realmente preocupado por lo que estoy viendo pasar. Que no es otra cosa más que una crispación de la polarización, sobre todo de uno de los dos bandos, que esto es lo que hace que el tema sea un poco difícil de trabajar con los criterios de objetividad que me gustaría que tuviese este podcast, porque al atribuírselo a un bando pareciera que yo estoy tomando partido y siendo acusador. Pero lo cierto es que hay que, bueno, ese riesgo siempre va a estar ahí, pero hay que lanzarse pues de una a tratar de separar la paja del heno, y eso es lo que voy a querer hacer con este capítulo. Soy consciente que en mi calidad de venezolano, que ha padecido los ya 22 años de chavismo, pues tengo cierto sesgo y cierta preocupación y cierta tendencia a hacer algunas formas de comparación que no me gusta hacer, pero que, bueno, son inevitables y están ahí siempre presentes, pues. Y que hasta cierto punto son innegables. O sea, sí tiene sentido hacer esas comparaciones. Pero para entrar de lleno en el tema y dejar esta forma tan etérea y difusa de estar hablando, estaba leyendo sobre las diferentes leyes que el Partido Republicano ha ido aprobando en varios estados para básicamente restringir y disminuir de una forma muy drástica el acceso al voto. El acceso al voto básicamente de las personas pobres, las minorías étnicas, y en pocas palabras todos aquellos que usualmente suelen votar, por lo menos desde los años 60, por el Partido Demócrata. El Partido Republicano ha sido desde su auge después de la Guerra Civil el partido del Big Business. Fue el gran partido de los ferrocarriles en el siglo XIX. Eso no le impidió a principios del siglo XX ser también el partido del trabajo, es decir, del trabajador, con grandes personalidades como el primer Roosevelt, Teddy Roosevelt, e incluso su primer sucesor, con quien luego se pelearía, Taft, el presidente Taft, que solo gobernó un año. Pero básicamente después de que a partir del New Deal, el segundo Roosevelt, Franklin Roosevelt, en este caso demócrata, ellos eran parientes lejanos, formara la gran coalición llamada coalición del New Deal a partir de 1932 hasta básicamente Bill Clinton. El Partido Demócrata se convirtiese decididamente en el gran partido de los trabajadores, la clase obrera, y como lo decía Bill Clinton en su aparición en la Convención Demócrata del año 2012, que tuve la oportunidad de ver en vivo,
con mi papá. Me acuerdo que la vimos en la cocina. Clinton iba a hablar por 15 minutos, terminó hablando por 45 y fue un mega discursazo espectacular. Él dijo en aquella oportunidad: somos el partido de la compasión, somos el partido del pequeño comerciante, del obrero. De una forma retórica, por supuesto, de eslogan de partido de ponerlo, pero después lo elaboró y la manera de pintarlo fue genial, ¿no? Pero bueno, desde que básicamente el partido se convirtió en eso, el partido de la gran clase trabajadora, los sindicatos y gracias a su intervención en el debate de los derechos civiles y la promoción de las leyes de derechos civiles y las leyes de votación en el partido de las minorías raciales, pero luego también religiosas y sexuales, etcétera. El Partido Republicano se quedó sin una base a la cual apelar. Y a partir de los años 70, básicamente a partir de Nixon, comenzó a volverse el partido de la gran masa de blancos, que son todavía el grupo étnico dominante en los Estados Unidos, mayoritario sin lugar a dudas. Y bueno, básicamente en control de prácticamente todos los sectores económicos, políticos, culturales, deportivos incluso, del país. Quizás no son líderes deportivos en la cancha, pero sí lo son atrás, dueños de los partidos, son la gran masa de los que asisten a los juegos, etc., ¿no? Se comienza a convertir en el partido nativista / blanco, o sea, el partido de los nacidos en los Estados Unidos, de la tradición, de los valores más antiguos, los family values, que fue su primera bandera a partir de los años 80 con el auge de Reagan y su legado, lo que se llamó también la Gran Coalición, que algunos politólogos la consideran la coalición que logró sacar del poder a la coalición del New Deal que había montado Roosevelt a partir de 1932. Pues bien, el Partido Republicano se volvió eso, el partido de los blancos / o entre paréntesis del resentimiento blanco, de los blancos que comenzaron a ver sus puestos de trabajo o comenzaron a sentir y a creer que sus puestos de trabajo estaban amenazados por las masas de inmigrantes. Esto está desde el nacimiento del país. Si ustedes pueden ver la película de Martin Scorsese del año 2002 llamada Gangs of New York, para ver uno de los grandes periodos en la historia de los Estados Unidos en lo que ya hubo este tipo de confrontación y movida por el temor de ser barridos por las olas de inmigrantes. Es decir, esto ha estado siempre desde la fundación de los Estados Unidos y es normal porque ninguna otra sociedad en la historia de la humanidad ha visto las olas de inmigración fija, continua, a lo largo de toda su existencia. En el caso de los Estados Unidos son poco más de 200 años, casi 250 ya. Nunca durante tal cantidad de tiempo ha visto ninguna sociedad en la historia un influjo de inmigrantes tan grande y continuo como el que ha visto los Estados Unidos. Nunca, jamás, eso no existe. Entonces, por supuesto, es normal entonces ese miedo. Nos puede parecer exagerado, nos puede parecer ciertamente injusto, pero es lógico, tiene sentido. Porque, bueno, sí, es verdad, ahí llega gente de todas partes del mundo. Ya cuando llegaban de Europa, del centro, ya era suficiente como para pasmar los ánimos de los nativos americanos. Cuando digo nativos me refiero a los nacidos ahí, no a los aborígenes, no a las tribus originarias precolombinas o sus descendientes, sino a los que, bueno, pelearon la revolución, los que llegaron los que llegaron o descendían del periodo colonial. Entonces eso tiene cierto sentido, y en los Estados Unidos en la actualidad ese sentimiento comenzó a recogerlo el Partido Republicano, pero también y veladamente se convirtió también en el partido del resentimiento blanco en las zonas donde los blancos perdieron su predominancia política, básicamente el sur de los Estados Unidos, lo cual es irónico porque el sur había sido desde la reconstrucción o desde el fin de la reconstrucción en la década de los 70 del siglo XIX, es decir, 10 años después de la Guerra Civil, y hasta los años 60 del siglo XX, es decir, grosso modo un siglo, el sur había sido un bloque consistentemente demócrata. De esto hablé en alguno de los capítulos, de los más largos, por cierto, del año pasado, cuando hablaba de la historia de los partidos políticos, en la serie de 20 capítulos sobre las elecciones presidenciales del año pasado. Pueden irse para allá para escucharlo. Lamentablemente ahorita no tengo el número, creo que era el 25, por ahí,
2024, 25, un capítulo bastante largo del año pasado. Pero no lo desarrollé más allá y ahorita estoy aprovechando de retomarlo para poder plantear la situación actual. Esos blancos que se habían valido de leyes raciales segregacionistas, las famosas Jim Crow Laws, que es el nombre común con el que se las llama, que era básicamente eso que hemos visto tanto en las películas, que era segregar, o sea, separar incluso los bebederos para blancos, bebederos para negros, los teatros, los puestos en los autobuses, todo eso. Cuando eso llega a su fin por vía de la intervención del gobierno federal, liderado en su momento por un demócrata sureño, que es Lyndon Johnson, para mí uno de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos, y junto con Roosevelt, para mí de los dos mejores del siglo XX, Lyndon Johnson aprobó una serie de leyes que ponía fin a esas discriminaciones. Bueno, él y el Congreso, pero él fue el que le dio el ejecutive y fue quien presionó al Congreso. Con lo cual partió la dominación del bloque del sur, pero esos votantes que vieron a un demócrata voltearse no lo aceptaron fácil y dijeron, bueno, está bien, pues nueva realidad, nuevos tiempos, zeitgeist. No, sí, ¿sabes? Ese espíritu quedó ahí, esa visión del mundo, y a partir de Nixon comenzaron a migrar hacia el voto republicano, que hacía pequeños cantos de sirena, o más bien, como dicen en inglés, dog whistle, o sea, silbatos de perro, esas cosas que no podemos oír los seres humanos, pero los perros sí. Silbato del perro dicen en inglés cuando se refieren a algo que el grueso de la población no capta, pero el grupo específico al cual tú lo estás dirigiendo sí. Y en este caso, bueno, los blancos que habían vivido gracias a la segregación en el tope de su sociedad, en el sur de los Estados Unidos, discriminando a los negros, bueno, les comienzan a hacer silbatos de perro para decirle, bueno, vente a nuestro partido, aquí vas a ser reconocido. Eso que le permitió cierto triunfo a los republicanos a partir de los años 70, y bueno, en los 80 dominaron con Reagan, sobre todo a nivel presidencial, no a nivel congresal, se ha terminado volviendo en su contra, y hoy en día, parece mentira, eso ha decantado en la total y completa locura. Pero esta es la historia de cómo se llegó ahí. Ahora, en la siguiente sección, después de la pausa publicitaria, voy a elaborar un poco sobre a qué me estoy refiriendo con la locura. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, sushero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de 3 roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por Zelle o PayPal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Bien, después de un breve y muy chucuto y muy apresurado recuento de la historia de cómo evolucionaron los partidos, sobre todo el Partido Republicano hasta los años 70 y 80, toca hablar ahorita de la situación que estoy viendo hoy con preocupación. Resulta que, por más que se volvieron nativistas y el partido que apoyó a la gran masa de blancos, a la que se fueron ganando a partir de los años 80, en la medida que iban construyendo esa famosa Moral Majority Coalition, se la fueron ganando a través de sentimientos religiosos, sobre todo por la línea de ataque de la defensa de la familia tradicional, el combate al aborto y en general los valores familiares. Muy impregnado o incluso hasta contaminado de valores cristianos evangélicos.
la famosa Christian Right, que hasta cierto punto y todavía hoy ha mantenido casi que secuestrado al partido, pero que el partido lo ha propiciado porque tienen un poder de movilización de base espectacular y bueno, se calan las colas, van, votan, mueven, hacen pancartas, donan dinero, etc. Pero ya eso no es suficiente, ni siquiera el nativismo cultural, ni siquiera el racismo velado y ni siquiera los valores morales ya dan para consagrarse una mayoría. De hecho, cuando uno ve el voto republicano desde finales de los años 90 para acá, uno se da cuenta que es un partido que cada vez saca menos votos. Muy sutil, pero decididamente no gana. Fíjense, véanlo con las elecciones presidenciales. Desde 1992, el Partido Republicano solo en elecciones presidenciales solo ha logrado ser mayoría una única vez, en 2004. Fue minoría en el 92 cuando perdió Bush padre contra Clinton. Fue minoría en el 96 cuando perdió otra vez, ahora contra Clinton, pero dirigido por Bob Dole. Perdieron en el 2000, aunque por el sistema de elección indirecta ganaron la presidencia sin ser mayoría, en la famosa elección Bush Jr. contra Gore. Luego en el 2004 Bush sí logró una mayoría muy tenue, pero la logró, entre otras cosas, moviendo el voto evangélico, por cierto. Luego en 2008 pierden en una de las derrotas más grandes desde el año 92, entre otras cosas porque le tocó ser el partido que estaba en el poder cuando la gran crisis financiera bancaria de las hipotecas, la crisis económica más grande desde la Gran Depresión, que fue lograda detener a tiempo, por fortuna. Luego en 2012 otra vez fueron minoría, aunque se recuperaron un poco en comparación con 2008. Luego en 2016 es cierto que ganan la Casa Blanca con Trump, pero sin ser mayoría. Y luego en el 2020 pierden otra vez la Casa Blanca, pese a tener a Trump, perdiendo ante Joe Biden. Y si agarramos las midterms elections, las elecciones de mitad de periodo, también han perdido muchas veces, e incluso cuando han ganado la mayoría de ambas cámaras del Congreso ha sido con la menor cantidad de votos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se puede ganar la Cámara del Congreso sin haber ganado la mayoría de los votos? Bueno, por ciertas cosas de la naturaleza de la elección distrital, el sistema, eso se llama, en teoría política se llama voto mayoritario, que además, que es cuando se votan por distritos uninominales, el sistema electoral más antiguo del mundo y solamente hoy en día es popular y todavía es utilizado en gran medida en los países anglosajones. El resto del planeta ya casi no lo utiliza porque produce desproporcionadas mayorías, pero además eso se agrava en los Estados Unidos con algo que el voto uninominal distrital permite, que es el gerrymandering, un término exclusivo de los Estados Unidos que se refiere a la manipulación de distritos para crear circunscripciones, como llamamos en Venezuela, que favorezcan a un candidato en detrimento de otro. Y así incluso ese candidato no tenga la mayoría de los votos, pueda ganar. Pero eso se monta encima de una deformación natural que ya tienen los sistemas de voto mayoritario distritales uninominales. Esto es teoría política semi-avanzada que no viene aquí al cuento a elaborar más. Además, sin recursos gráficos no los enredaría más. Pero bueno, la cosa es que en las midterms election del año 2000, del 2018, no, del 2014 y en las del 2010, los republicanos ganaron la mayoría en el Congreso sin ser la mayoría de los electores. Entonces, bueno, eso fueron carambolas y trucos. Y además eso se junta con que el típico votante demócrata, que se suele concentrar cada vez más en las grandes metrópolis del país, que están por lo general en las costas, incluso en las costas de los Grandes Lagos y las riberas del sistema de ríos Mississippi, el votante típico del Partido Demócrata no se suele movilizar tanto en las elecciones midterms ni elecciones locales. Pero además, los republicanos, al ver que han ganado de carambola, pero que cada vez tienen menos votantes, no importa cómo lo movilicen, con la pasión religiosa, con los family values, con el racismo velado, con el nativismo frente a la inmigración, etc., ha comenzado a adoptar una serie de leyes
para restringir el derecho al voto, pensado milimétricamente para atacar al votante demócrata, o sea, desincentivarlo, hacerle las colas muy largas para que desiste, se devuelva a su casa sin votar, etc. Eso ya es directo. En Georgia aprobaron una ley que incluso le prohíbe a las personas que están en cola para votar recibir agua de gente que los vaya a apoyar. Restringen el voto temprano, restringen el voto por correo, exigen una excusa, exigen identificación. Esto último es algo que como venezolanos nos puede parecer básico y elemental, pero en los Estados Unidos no tienen un sistema de identificación nacional que equivalga a nuestra cédula de identidad. Tienen el Social Security Number, que no es el verdadero equivalente, porque el Social Security Number es privado. Tú no puedes usar ese número en público porque lo utilizas para cuentas bancarias y muchas de esas cosas. Pero además no se lo requiere para absolutamente todo y no se lo requiere para votar. Entonces, en los Estados Unidos es increíble cómo logran votar simplemente diciendo nombre y apellido. Además, en una cultura donde lo normal es poner un único nombre y un solo apellido. Entonces, yo no sería Sebastián David Cova Anot, yo sería Sebastián Cova, punto. Y bueno, tengo la suerte de que hay poco Sebastián Cova, pero imagínate a alguien que se llame José González. ¿Cuántos no habrá en Venezuela? Y llegar al centro electoral y decir José González, aquí está, vote. Y sin embargo lo logran. Y los estudios independientes, de esto comenté muchas veces en los capítulos del año pasado, sobre todo los primeros de la serie sobre las elecciones, el capítulo 21, 22, 23, decía que los estudios independientes han demostrado que el fraude electoral en los Estados Unidos es de tal grado, es de tan baja magnitud que su impacto electoral es prácticamente inexistente a nivel histórico, y está comprobado que casi no existe para los efectos, ¿no? Entonces, aún así, los republicanos insisten en que hay una amenaza contra la elección y han comenzado a implementar una serie de leyes. Están a punto de aprobar una muy draconiana en Texas que, bueno, prohíbe prácticamente todo lo bueno del sistema electoral gringo lo prohíbe. O sea, votar temprano, hacer rallies de las iglesias, votar por correo, poner centros electorales que estén abiertos 24 horas, comenzar a votar desde, bueno, ya lo mencioné, el voto temprano es que se comienza a votar desde muchos días antes del día de la elección, votar por correo, exigir identificación, etcétera. Igual también atacan a la gente que está en la cola. Se le prohíbe ahora a los miembros de mesa y a los miembros de los centros electorales que prohíban la entrada de testigos electorales partidistas, es decir, gente que va en apoyo abierto de una facción política. Y en Alaska, donde ya también hay una ley así, este fin de semana hubo una elección para alcalde de Anchorage, que es la ciudad más grande e importante de Alaska, que no es la capital. La capital es Juneau y está en el extremo más sur de Alaska. Anchorage está más hacia el norte y es la gran ciudad. Y bueno, se estaban enfrentando un republicano y un demócrata, y a los centros electorales fueron montones de personas que apoyan al candidato republicano para intimidar a los miembros de mesa que estaban cuidando la elección, y les gritaban cosas, los intimidaban. La gente retaba los votos y decía que no le gustaba ese voto, que había que pasarlo por una prueba y cosas así. Le tomaban fotos y videos a la gente que iba a votar, anotaban los números de placas, o sea, estaban en actitud intimidatoria. Esto es único en la historia de los Estados Unidos a este nivel. Uno podría decir, bueno, ¿los demócratas no hacen lo mismo? No lo hacen. No hay registro de esta magnitud y grado de organización. Como les decía, los demócratas suelen ser mucho más dispersos y menos dados a votar. La base electoral demócrata. Eso no quiere decir que algunos activistas de Black Lives Matter, que en su pasado fueron de las Panteras Negras, no se aparezcan en un centro de votación con una actitud que pueda parecer sospechosamente intimidatoria, o con una cara muy fea, o vestidos de negros con el puño en alto. Uno o dos activistas. Eso no es ni remotamente, ni en ningún grado, equivalente a esto que pasó en Anchorage este fin de semana en la elección de alcalde. Y la ley que están a punto de aprobar en Texas lo permite, lo aupa. Los republicanos controlan la mayoría de las gobernaciones de los estados y la mayoría de las legislaturas de los estados. ¿Por qué? Si son un partido minoritario, bueno, porque el votante típico demócrata no se mueve para votar en las elecciones no presidenciales como se mueven los republicanos.
¿Cuáles son las elecciones no presidenciales? Bueno, básicamente todas las elecciones, no solo del Congreso de midterms, sino las elecciones de gobernador, de los poderes legislativos locales, o sea, las asambleas legislativas, el Senado de Nueva York, el Senado de California, la Asamblea de California, la Asamblea de Texas, eso, ¿no? Los alcaldes, los consejos municipales, los consejos educativos, los referendas locales, etcétera. En los Estados Unidos se hacen montones de elecciones de todo tipo. No hay ninguna democracia en el mundo, ni siquiera la Suiza, que se jacta de eso, que tenga el grado de consultas populares. Por cierto, la ley de Texas también prohíbe eso, como la de Georgia. Restringe la capacidad de los ciudadanos de hacer iniciativas populares que vayan a referéndum y que pasen por encima de las leyes que pasen los poderes legislativos locales. O sea, de verdad que ya los republicanos están desesperados y la estrategia es abiertamente impedir que la gente vote, porque han llegado a la conclusión, que es errada, por cierto, de que si dejas votar a las grandes mayorías, los demócratas van a ganar siempre. Eso no es cierto. Y Trump demostró un crecimiento en el voto republicano en sectores que se consideraban inalcanzables para los republicanos, como por ejemplo los latinos de Florida y del sur de Texas, donde incluso en algunas comunidades negras, donde los republicanos ni siquiera hacían campaña en el pasado y ahora hicieron grandes incrementos porcentuales en esas áreas. Básicamente porque les gustaba el mensaje económico de Trump. Y así se hacían la vista gorda o de oídos sordos de los mensajes racistas nativistas de Trump. Pero no contento con esta gravedad, hay otra tendencia que está clara en el Partido Republicano, que es la de ya los abiertamente locos. Fíjense la diferencia. El Partido Republicano de Georgia mostró una entereza y una ecuanimidad sin igual, sin igual no, simplemente lo que se esperaba de funcionarios públicos en noviembre, cuando, a pesar de que Georgia es un estado tradicionalmente republicano desde los años 80 para acá, es decir, desde que Georgia es un estado del sur de los Estados Unidos, está justo al norte de Florida, pero al sur de todo lo demás, es un estado de la antigua Confederación, es uno de esos estados racistas que fue racista, segregacionista por un siglo, de dominación demócrata, y que después, a partir de Nixon, comenzó a bascular hacia los republicanos. Lo ganó Bill Clinton en el año 92, pero luego más nunca ningún demócrata lo había ganado. Y sin embargo, Joe Biden ganó ahí por muy estrecho margen, pero lo ganó. Y los republicanos de la gobernación y de la asamblea y del poder legislativo local bicameral reconocieron el triunfo de Biden y se le pararon firme a Trump, incluso lo sapearon, o sea, le hicieron saber a la opinión pública que Trump los estaba presionando y chantajeando e incluso sobornando para que, entre comillas, y cito, le consiguiera unos votos para ganarle a Biden. Y aún así, pese a esa entereza, ese mismo poder legislativo y ejecutivo estadal son los que han pasado esta ley draconiana en Georgia. Entonces, fueron muy ecuánimes y apegados a la ley en noviembre para determinar el ganador, pero luego pasan una ley anti voluntad popular para restringir, para que eso no vuelva a pasar, es decir, para desincentivar el voto demócrata. Pero hay otra facción que ya, en mi opinión, ha perdido toda cordura, que son básicamente los seguidores de QAnon, que es esta teoría de la conspiración salida de internet, que sostiene que en el mundo hay una cábala internacional de grandes celebridades y judíos siempre, porque en toda conspiración tiene que haber judíos, porque si no, no es conspiración. Y celebridades de Hollywood, banqueros, políticos de izquierda, por supuesto, e iguala a los demócratas con los comunistas, sin necesidad de sutileza ni distinción alguna, que raptan niños, los sacrifican a nombre de Satanás y se beben su sangre y además tienen sexo con ellos, ¿no? Entonces, esta cábala, esta creencia en esa cábala internacional que no tiene ninguna prueba de la realidad y que sostiene cosas completamente absurdas, juntando patrones locos como la gente que ve una nube y cree que es un ovni, ya está decidida a prácticamente dar un golpe de estado en los Estados Unidos. Fíjense, Michael Flynn, que fuera el primer asesor de seguridad de Trump llegandito en enero del año 17 y que luego tuvo que renunciar porque se comprobó que efectivamente él sí había tenido contacto con agentes rusos, cosa que confesó, pero después de haberlo negado bajo juramento, y que estaba pagando una condena hasta que Trump le dio primero casa por cárcel y después lo
indultó en su potestad presidencial, pero valiéndose, o sea, pero muy éticamente cuestionable, pero legítimo el indulto. Bueno, Flynn se apareció en un meeting este fin de semana donde un seguidor de QAnon le dijo que por qué en Estados Unidos no pasaban golpes de estado como el de Myanmar, y el tipo dijo, mira, no sé, pero sí deberían pasar. O sea, ya es completamente una insurrección, o sea, un desprestigio por el sistema político de los Estados Unidos que es envidiable su durabilidad y estabilidad. Que no quiere decir, ojo, que en los Estados Unidos durante 250 años de historia no hubiese gente así. Por supuesto que los había. Yo les comenté en uno de los capítulos del año pasado que en los años 20 del siglo XIX, es decir, hace exactamente 200 años, apareció un partido político que se hacía llamar antimasónico, que eran muy parecidos al QAnon de hoy en día. O sea, estaban convencidos de que había una conspiración masónica para acabar con los Estados Unidos y llegaron a lanzar candidato presidencial y fueron de hecho el partido que innovó con la creación de algo que hoy en día es normal, que es la gran convención de partidos. Eso no existía en los Estados Unidos hasta ese momento. Los candidatos presidenciales eran elegidos por un caucus, que llamaríamos hoy caucus es en inglés lo que llamaríamos en español la fracción parlamentaria o la fracción legislativa de los miembros de un partido en un cuerpo colegiado, en este caso del Congreso. Los antimasónicos no tenían agentes en el Congreso, delegados en el Congreso, y entonces convocaron una gran convención nacional y luego eso después fue copiado por los otros partidos. O sea que los antimasónicos le dieron a la posteridad un gran legado, que es la invención de las grandes convenciones de partidos que en todas las democracias del mundo se implementan. Luego, justo antes de la guerra civil, hubo otros locos también que eran los Know Nothing, que eran los que era un lema que si te atrapaban, porque ellos estaban convencidos de que había una conspiración que los estaba persiguiendo, si te atrapaban tú tenías que decir que tú no sabías nada. Entonces ese era el partido de los no sé nada. O sea, esto ha pasado varias veces en los años 20, ahora ya del siglo XX, también hubo cosas parecidas, aunque no tan extremas. Es decir, siempre ha habido gente así, pero lo diferente es que ningún miembro de la élite política del país los había aupado o había hecho llave con ellos o había defendido sus postulados y los había llevado a la gran palestra pública. Trump es el primero, y en el caso de Trump no es porque él crea eso, es porque es una personalidad evidentemente narcisista, profundamente egocentrista, que ve en la adulación de su persona el único valor importante, y como esta gente estaba convencida de que Trump era prácticamente un mesías que los iba a salvar de esta cábala mundial, él no es que creía en la cábala, vete a saber en qué cree Trump si es que cree en algo, pero le encantaba y le encanta que lo vean a él como una figura mesiánica, y entonces los dejó hacer. Y cada vez que en las elecciones pasadas, incluso se salió en uno de los debates, el primer debate presidencial, cuando le decían, ¿qué opina usted de la gente de QAnon? Mira, no sé, yo no me he puesto a ver lo que ellos dicen, pero sí sé que dicen muy buenas cosas de mí y me tienen mucho aprecio. Váyalo, gente, un saludo. O sea, eso era impensable en la historia de los Estados Unidos, y eso nunca había pasado. Entonces, por supuesto, cuando un gran líder político, en vez de aceptar su derrota, como la aceptó incluso Nixon y en el pasado, ahora defiende la teoría de una conspiración en su contra, de una cábala que se salió con la suya en esta oportunidad, pero que él sigue siendo el héroe por puro narcisismo. Pues bueno, un gentío se anota en eso, y el resultado es que 74% de la base electoral de los republicanos cree que Trump, 60 y pico por ciento cree que Trump sí ganó, y un 74% cree que ya se ha investigado suficiente la insurrección del 6 de enero y que ahí eso hay que dejarlo así. Pero cuando uno hace la misma encuesta a lo largo de todo el país sin identificación política, resulta que 55% de la población cree que no se ha hecho suficiente, que hay que investigarlo más, que esa insurrección puso en amenaza la democracia y los valores políticos del país, y solo un 39% cree que no se ha hecho nada. O sea, fíjense que la base del Partido Republicano es cada vez más minoritaria, pero está demasiado convencido de una realidad que solo está en sus cabezas, o sea, de una fantasía. Y eso es altamente preocupante, porque si hacemos el símil con la confrontación política a lo interior de los Estados Unidos más grande que ha habido en la historia de ese país, que fue la Guerra Civil fue en buena medida una guerra de independencia abortada o detenida. O sea, era una porción del país que se quería ir a montar tienda aparte, y el resto del país no los dejó irse. En este caso, en ese sentido, a diferencia de otras guerras civiles, donde son dos bandos
que tienen una concepción de cómo debe ser gobernada la comunidad y que existencialmente se considera antagónica de la otra, al punto de que cree que la única opción es eliminarla en el feroz combate por el poder. Eso no ha pasado. La guerra civil no fue eso. Y en la actualidad están apareciendo síntomas de eso. Por supuesto, es preocupante, porque los Estados Unidos, para bien o para mal, gústenos o no, ha sido la democracia más grande, más profunda. Por supuesto que ha sido imperialista, pero primero que nada, ¿qué país no lo es? Y en comparación con otras potencias imperialistas, los Estados Unidos han sido la menos imperialista. Nada más hablar de Inglaterra, de Francia, dígame Rusia, y ni hablar de Alemania. Pues bien, pero eso es harina otro costal. Lo cierto es que para bien y para mal ha sido un patrón cultural, un referente político. Ya incluso el mismo Bolívar lo reconocía, tan temprano como los años 20 del 19, hace 200 años. Entonces, bueno, si se pierde ese referente, ¿qué nos queda? Una China en auge que está a punto de convertirse en la economía más grande del planeta y que ni siquiera... Una de las pocas cosas que me gusta de China es su sinceridad política. Ellos no hacen elecciones ni fingen que ganan por mayoría, como hace incluso Putin en Rusia. No, ahí no hay elecciones y punto. Pero bueno, al mismo tiempo de que domina con el más absoluto terror totalitario, que no llega a los extremos que llegó Mao, ni hablar de Stalin ni Hitler, pero que domina con el terror sí o sí, al mismo tiempo, a diferencia de sus antecesores, el sistema político chino, por más represor que sea, también ha creado un estado de bienestar que ha elevado muchísimo la calidad de vida del ciudadano chino de a pie, por más que lo haga de una manera a veces exageradamente abrupta, perniciosa, injusta con ciertos grupos minoritarios como los uigures de la porción más occidental del país, los tibetanos y los campesinos que tienen la desgracia de vivir cerca de las grandes ciudades que se han estado expandiendo desde los años 80 y a quienes les compran la tierra de forma obligada con una millonada. Mucha gente lo acepta, pero al que no acepta le hacen la vida imposible. Y ni hablar de los parientes de la gente que desapareció en la plaza Tiananmen en 1989. Es decir, es un gobierno y un sistema bastante represivo, pero que al mismo tiempo ha tenido una sincera preocupación por elevar la calidad de vida de su población, ponerlas de primero en la lista de prioridades, hacer que lo chino ahora tenga prestigio, pese a que durante décadas, incluso capaz siglos, bueno, no, décadas, porque es un fenómeno del siglo XX, hablar de la versión china de algo era una referencia directa a hablar de una versión pirata, una mala copia, un producto de muy baja calidad. Eso ya hoy, si bien eso subsiste, eso compite ahora con productos chinos bien hechos, sobre todo porque se volvió el centro fabril del mundo. Bueno, pero me desvié del asunto. La cosa es que qué triste es ver a los Estados Unidos enfrentados de esta forma, como no creo que tenga precedentes, por lo menos no. O sea, lo verdaderamente diferente hoy en día es que tienes un líder político que todavía sigue siendo enormemente popular en ciertos sectores de la población, que avala las teorías de la conspiración más absurdas, que desconoce las reglas del sistema político ya desde que lanzó su candidatura en 2015 para la primaria republicana, y eso lo vi en vivo, lo fui siguiendo. Trump hizo campaña desde abril de 2015 diciendo que el sistema electoral estaba en su contra y era imposible que él ganara. ¡Pum! Ganó la primaria. ¡Wow! Bueno, no importa, yo sigo. Y después se puso a decir que el sistema político, el sistema electoral de los Estados Unidos estaba amañado en su contra y que era imposible que él ganara. ¡Pum! Y ganó de carambola. Es decir, él estuvo todo el tiempo planeando su estrategia de salida de lo que nadie esperaba que fuese una opción exitosa. Y para su sorpresa lo fue, y esto lo contaba en el capítulo 21 del año pasado. Trump ni siquiera tenía un discurso de triunfo cuando ganó las elecciones la noche del 8 al 9 de noviembre de 2016, porque él no esperaba ni siquiera no ganar la presidencia, él no esperaba ganar la primaria republicana, ni siquiera esperaba ganar en ninguno de los estados. Todo eso fue un publicity stunt muy bien montado para poder negociar con NBC, y le salió el tiro por la culata y terminó siendo presidente de los Estados Unidos. La presidencia de Trump es el famoso cuento venezolano del diente roto, que casi todos los venezolanos que están oyendo esto muy probablemente lo leyeron en primaria, y lo pueden conseguir por internet porque son unas pocas páginas. Bien,
eso ha sido todo por hoy. Esto terminó siendo mucho más largo de lo que yo pensaba que iba a ser. Como siempre digo esto, pero de verdad pensaba que iba a decir todo lo que dije en menos de 10 minutos. Y miren, nada más esta sección ya va por 26. Pues bien, los dejo esa reflexión y voy a seguir elaborando sobre estas ideas en los subsiguientes capítulos del resto del año. Bien, wow, no me esperaba que me saliera un capítulo tan largo. De verdad pensaba que este capítulo iba a durar 15 minutos y bueno, se montó en más de media hora. Bueno, es que me inspiré. De verdad las cosas que he leído el fin de semana me tienen angustiado. Estas son angustias intelectuales de alguien que tiene demasiado tiempo libre y que debería estarse angustiando por el hecho de que gana menos de $50 mensuales. Pero bueno, y muchas otras cosas más. Pero bueno, mentira, no son menos de 50. Ignoré mi sueldo de profesor. Bueno, pero no llegó a 100. Pero la cosa es que menos de 50 es el podcast, perdón. Pero la cosa es que miren, sí, son cosas preocupantes que ojalá yo esté quedando como un exagerado y las cosas se logren resolver, pero por ahora yo no le veo salido a este embrollo. Si hay luz al final del túnel, bien podría ser una ilusión óptica o una proyección de wishful thinking. O sea, creo que es posible y sí creo que la puede haber, pero no sin un atajaperro medio feo. Y al mismo tiempo crecen los autoritarismos en el mundo, países que antes tenían unos sistemas republicanos que parecían funcionar bien, como Turquía, por ejemplo. Incluso Rusia, la Rusia de los 90 económicamente daba pena ajena, pero políticamente al lado de la actual parecía un paraíso liberal. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden ser mecenas del podcast yendo a mi Patreon. Se escribe patreon.com/peripatos. Pueden ver el enlace en la caja de diálogo. También por favor, sugiero que hagan llegar este capítulo a alguna persona que crean que le pueda gustar, lo compartan en sus redes sociales, me hagan sus comentarios por la vía que más les guste. Mis redes sociales son en Facebook y Twitter, son Eco23, así como suena, y en Instagram soy s.cova, Cova se escribe con B de Venezuela. Eso ha sido todo por hoy, hasta la próxima.